Señor, porque tú has estado en los momentos más difíciles de mi vida. Gracias, Señor, te doy, porque tú me has mantenido de pie en medio de las batallas, en medio de las pruebas. Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi socorro, tú eres mi refugio, tú eres mi ayudador. Te doy a ti las gracias, Señor, en esta tarde, por el privilegio de poder levantar mis manos al cielo y mi corazón adorarte a ti, Señor, y darte las gracias, Señor, por estar en mi vida. Dale un tiempo, hermano, en este momento en que estamos adorando a Dios. Conéctate con Él. Ábrele tu corazón al Señor. No te endurezcas. Endurécete contra el pecado, contra el mundo, contra el diablo, pero no contra Dios. Y deja que Dios moldee tu corazón. Deja que Dios haga de tu corazón un corazón conforme a su corazón. Gracias te damos, Señor amado, en esta preciosa tarde, porque, Señor, tú has estado con nosotros, Señor. A ti sea la gloria y la honra en tu iglesia, hoy, mañana y siempre. A ti sea la gloria en tu iglesia hoy y siempre, oh Señor amado. Bendice las ofrendas, los diezmos que son levantados para tu obra, Señor, para que tu reino siga avanzando aquí en la tierra. Y que, Señor, cada vez más podamos ver más almas rindiendo su vida a tus pies, reconociendo que tú eres el Señor, confesando con su boca y creyendo en su corazón que tú eres el único camino, verdad y la vida. Gracias, Señor, por proveernos para nuestros asuntos personales, nuestras necesidades, y queremos darte un poco de lo mucho que tú nos das, y queremos hacerlo, Señor, con alegría en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén, amén, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. En el libro de Job, mis queridos hermanos, si me acompañan por favor, en el capítulo número 23, versículos 13 al 17. Aprendamos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a que Dios tiene el control. Mire por favor en el capítulo 23 de Job, el versículo 13, por favor. Vamos a leer del 13 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Voy a pedir que nos pongamos de pie todos una vez más, por última vez, en reverencia a la palabra del Señor. Y leamos todos juntos, por favor, versículos 13 al 17, si me acompañan, por favor. Job capítulo 23, versículos 13 al 17. Dice así: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui encubierto con oscuridad mi rostro? Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. En el día de hoy, hermanos míos, estas palabras que tenemos nosotros de Job, después de todo lo que pasó en su vida, y sabemos la historia de Job, cómo Satanás le arrebató todo lo que una vez tenía, y cómo él, hermanos míos, quedó postrado en el suelo, enfermo, habiendo perdido a sus 10 hijos, habiendo perdido ganado, vacas, ovejas, habiendo perdido cosas materiales, familia, y por último pierde su salud. Y en todas estas tragedias que inundan su vida como un río,
hermanos míos, Satanás aprovechándose, ¿verdad?, de las circunstancias que rodeaban a Job, aparece la esposa de Job diciendo: ya, muérete, maldice a Dios y muérete, como quien dice, para terminar de acabarla. Y aunque Job no comprendía, hermanos míos, la circunstancia que estaba pasando, él aprende a confiar en que en medio de todo ese mal que le ocurre, Dios todavía tiene el control. Eso se llama, hermanos míos, confiar en la soberanía de Dios. Y hermanos míos, no hay uno de los atributos más hermosos o más reconfortantes en que el Hijo de Dios, el cristiano, puede él atreverse a confiar de que en medio de las pruebas más severas de su vida, Dios todavía tiene el control. En medio, hermanos míos, de aunque pareciera que Satanás y el mal es el que domina, Dios todavía tiene el control. No hay nada, hermanos míos, que pueda dar fortaleza al corazón del Hijo de Dios como cuando el Hijo de Dios aprende a entender de que quien está sentado en el trono es Dios todavía. No hay nada ni nadie que pueda quitarlo a él de su trono. Y no hay nada ni nadie que ocurra sin la supervisión, la soberanía, el control absoluto de Dios. Porque, hermano mío, qué cosa más hermosa es entender que todas las cosas que le pasan al mundo entero y a los hijos de Dios especialmente, no es porque se han escapado de las manos de Dios, sino porque Dios tiene el control sobre ellas. Y cuando entendemos esta gran verdad, hermanos míos, como Job lo llegó a comprender, de que él podía completamente confiar en la soberanía y en el control y en el poder de Dios. Mire cómo él lo dice en el versículo 13 del capítulo 23, cuando Job desea, con todo lo que le está pasando, traer su causa delante del trono de Dios. Y él empieza a decir: ¿y acaso si Dios ha determinado alguna cosa, quién lo va a detener? Si Dios ha decidido que esto pase en mi vida, ¿acaso Dios, él no puede tener el control de todo esto? Versículo 14, él dice: él acabará lo que ha determinado de mí. Traducido en el Nuevo Testamento decimos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día final. Y eso es hermoso, hermanos míos, aprender a confiar en la soberanía de Dios. ¿Cómo entonces Job se iba a atrever a oponerse a su voluntad? ¿Cómo Job iba a decir: no, Señor, tú te has equivocado en esto que me está pasando? Aquí, Señor, se te pasó la mano. Hermanos míos, él había aprendido. Y a pesar, como dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 15 dice: yo me espanto en su presencia. O sea, Job no es que él, como le puedo decir, estaba desanimado o débil o triste en la presencia de Dios, sino que él pudo ver la grandeza y el poder de Dios. Y dice que esa majestad de la presencia de Dios causó en él un espanto de que todas las cosas que estaban ocurriendo en su vida eran mínimas en comparación al Dios todopoderoso que le amaba y cuidaba de él. Y eso lo espanta a Job. Y dice: realmente estoy espantado y turbado. Y mira lo que él llega a decir en versículo 16: Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado él omnipotente. Que reconoció Job que Dios era todopoderoso, de que nada, hermanos míos, ocurre sin su permiso. Y nosotros en la vida muchas veces, hermanos, tenemos que pasar por oscuridades. ¿Cuántos de ustedes han pasado por oscuridades en su vida? Que todo se te nubla, que pareciera que no hay salida. Y dices: bueno, Señor, por lo menos
muéstrame un rayito de luz. Pero hermanos míos, en medio de esa oscuridad, yo quiero decirte en esta tarde, Dios tiene el control. Y Job nos lo está diciendo, hermanos míos, y a pesar de que tantos problemas que le estaban ocurriendo en su vida, nada doblegó la fe de este gran hombre de Dios. Y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a morir, sea el nombre del Señor bendito. Qué hermoso es, hermanos, entender que en medio de las circunstancias difíciles, usted y yo podemos, gracias a que entendemos de que Dios tiene el control, decir, sea el nombre del Señor bendito. No es fácil decir eso. Es fácil decirlo cuando todo nos sale bien, amén. Cuando andamos, ¿verdad? Vamos donde el doctor y nos hacen un chequeo, no, anda perfecto, la presión, el azúcar, anda perfecto en el peso. No, más bien usted necesita, ¿cómo se llama? Subir unos cuantos kilos, nos dicen. Hermano mío, qué lindo es cuando todo en la salud sale bien, cuando la economía sale bien, cuando el trabajo sale bien. Qué lindo es decir, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe dónde Dios más se glorifica en nuestras vidas? Cuando las cosas nos salen mal y todavía decimos, alabado sea el nombre del Señor. Y por esa razón es importante que nosotros entendamos esta gran verdad. Dígalo conmigo, Dios tiene el control. Y hay 4 preguntas que deseo que nosotros nos hagamos mientras en este día aprendemos de que Dios tiene el control. Los hermanos de atrás, si no me escuchan, pueden abrir la ventana porque uno de los speakers está enfermo, iba a decir, está malo. Si no me escuchan ahí atrás, pueden abrir la ventana, hermano. Amén. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender a confiar de que Dios tiene el control? Vamos a hacernos 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿realmente Dios tiene el control? La segunda pregunta, si Él tiene el control, ¿cuánto control Él tiene? La tercera pregunta, si Él no tiene el control, entonces, ¿quién o qué tiene el control? Y la cuarta pregunta es, ¿cómo puedo aprender a confiar que Él tiene el control y descansar en esa verdad? O sea que lo voy a llevar a esa última pregunta para que aprendamos a descansar en esa verdad. Y óigame bien, es lo hermoso de la palabra de Dios, que la verdad de Dios nos liberta y nos hace estar seguros y hace descansar nuestra alma. Ciertamente, hermanos míos, yo no sé si usted lo ha percibido en su trabajo, en la gente que le rodea, pero hay tanta incertidumbre, hay tanta inestabilidad. Los mejores gobernantes del mundo se dan cuenta que fallan, que cometen errores, y aquellos que lo apoyaban ahora se están retractando y dicen, no, está equivocado. ¿Por qué? Porque la Biblia ya había dicho antes, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos de poner nuestra confianza siempre en el Señor, independientemente quién esté gobernando o de qué partido sea. Amén. Independientemente. ¿Por qué? Porque presidentes y gobernantes vienen y van, pero solo hay uno que está en su trono por todos los siglos y ese es Dios. Él pone reyes y Él quita reyes. Y entonces vamos a contestar, hermanos, entonces, ¿Dios realmente tiene el control? ¿Qué es, hermanos míos, la soberanía de Dios? ¿Qué quiere decir esa palabra o ese atributo de que Dios es un Dios soberano? Bueno, quiere decir simplemente de que Dios es independientemente de todo el mundo, no necesita nada ni nadie para Él tener el control de todo en nuestras vidas. Él es independientemente de toda criatura, Él es independiente de todo suceso, Él es independiente de toda circunstancia. Dios no puede ser influenciado por nada, no hay nada independiente tampoco de Dios. Dios simplemente en su buena voluntad
hace lo que Él le place, lo que Él quiere y siempre cuando Él quiere y como Él lo quiere. ¿Por qué? Porque Dios está en completo control. No hay ni una sola molécula, hermanos míos, en el universo entero que esté fuera del control de Dios. No hay ni una hoja de un árbol que se caiga sin el permiso de Dios. No hay nada, hermanos míos, que ocurra y que Dios dice, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo se me escapó esto que ha sucedido? Dice la Biblia en Isaías capítulo 14, versículo 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que ha pensado y será confirmado como lo ha determinado. Cuando Dios decide hacer algo, hermanos míos, no hay nada que lo detenga. ¿Recuerda usted cuando vino el gran diluvio? Dice la Biblia que Dios cerró la puerta. No fue Noé, sino que lo hizo Dios. Eso quería decir que nadie podía abrir esa puerta. Dios sabía que cuando venía el chubasco y la inundación, la gente correría como loca a querer entrar en el arca, pero ya sería demasiado tarde. No dejó que Noé lo abriera, sino que él mismo cerró el arca. Cuando Dios, hermanos míos, cierra, nadie puede abrir. Y cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Así es de sencillo, hermanos míos, y no hay nada que se puede interponer en su camino. Así tiene Dios el control de todas esas cosas. Dice, no solamente tiene control en las circunstancias, pero también Dios tiene el control sobre el futuro. Dice la Biblia en Isaías 46:10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Dios, cuando resuelve una situación, hermanos, y está decidido a hacerlo, no hay nadie que lo pueda detener. Eso, hermanos míos, trae un gran consuelo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si Él ha prometido que usted y yo estaremos con Él en el cielo, no hay nada que pueda estorbarlo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hambre, tribulación, peligro o espada? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la palabra de Dios. Pregunta entonces para nosotros, ¿quién tiene el control? Dios. Y como Él tiene el control, entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto control tiene Dios? ¿Cuánto control tiene Dios? ¿Qué cree usted? ¿Un poquito de control? ¿80% de control? ¿99% de control? ¿O el 100% de control? ¿Qué cree usted? ¿Cuánto control tiene Dios? Pues, hermanos míos, la palabra de Dios nos dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este versículo nos dice, hermanos míos, que quien tiene todo el control sobre nuestras vidas es Dios. Dios actualmente se encuentra trabajando y dirigiendo cada circunstancia de la vida, todas las cosas aquí y ahora, en el pasado, en el presente y también en el futuro. Dios seguirá dirigiendo cada una de las cosas que Él ha prometido hacer en nuestras vidas. Ahora, ¿necesita Dios nuestra cooperación, nuestra ayuda? Porque como nosotros estamos diciendo que Dios tiene todo el control, ¿y dónde queda la libertad del ser humano? Porque el ser humano también tiene libre albedrío. Dios le dio esa libre voluntad para escoger. Bueno, simplemente, hermanos míos,
Óigalo bien. Satanás se ha aprovechado de esa libre voluntad, porque cuando se le apareció a Adán y Eva le dijo: es que Dios no quiere que coman porque seréis como Dios. Ahí está la mentira de Satanás, haciéndole creer al hombre que el hombre puede ser como Dios. Pero hermanos míos, si el hombre entonces fuera como Dios, quiere decir que a Dios se le escapó el plan que tenía de habernos creado. ¿Por qué? Porque su plan para crearnos es que nosotros somos las criaturas y Él es Dios todopoderoso. Somos nosotros los que daremos cuenta de nuestra vida ante Dios, y no Dios nos dará cuenta a nosotros. Y por esa razón, hermanos míos, nos damos cuenta de que ese libre albedrío que tenemos nosotros los seres humanos está sujeto a la soberanía de Dios. O sea que aunque nosotros tenemos libertad para decidir las cosas, no impide que la voluntad de Dios no se cumpla. La voluntad de Dios se va a cumplir, y ningún plan que el hombre pueda realizar podrá detener los planes de Dios en nuestras vidas. Por eso, lo que nos más conviene a nosotros como seres humanos es que nos unamos al plan de Dios. Dios tiene un plan para todo, ¿verdad? Que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y sea salvo en Jesucristo. Pero también Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas. Yo quería ser médico, pero Dios tenía otro plan. Él quería que yo fuera pastor. ¿Y qué hago yo? Me someto a ese plan de Dios y me doy cuenta la obra y la mano de Dios obrando en mi vida. Dios, usted también, usted podrá tener algunos planes, pero Dios tiene un plan también para usted. Y por eso, hermano, lo mejor que podamos hacer es comprobar esa voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No es para aguarte la fiesta, no es para arruinarte tu fiesta, es para empoderarte aún más y que tú puedas llegar al máximo del propósito que Dios tiene para tu vida, y así puedas recibir satisfacción completa y total y disfrutar la vida abundante que Jesucristo te ha ofrecido vivir en esta vida. No hay vida abundante fuera de Dios. No hay vida abundante si nosotros solamente decidimos vivir bajo nuestra voluntad. No hay vida abundante si nosotros somos rebeldes al buen plan que Dios tiene para tu vida. Y sus planes, lo dice en el libro de Isaías y lo dice en el libro de Jeremías, son más grandes y más excelentes y mejores que los nuestros. Qué bueno, hermano, es saber y entender, ¿verdad?, de que Dios, a pesar de que nos ha dado esa libre voluntad, Él va a cumplir también sus planes y su voluntad. ¿Cómo ocurrió esto? Les voy a dar un ejemplo de cuánto Dios tiene el control. Fíjese bien. Un ejemplo que tenemos clásico es el rey David. ¿Se acuerda? Dice la Biblia que él había escogido primero a Saúl. Pero ¿qué pasó con Saúl? Él simplemente, los planes de Dios no eran sus planes. Y él se quiso poner como sacerdote, y él se quiso que sus hijos lo sucedieran como su siguiente rey. En otras palabras, él pensaba que su reinado iba a ser sucesorio, que su hijo Jonatán sería el próximo rey. Hermano mío, nada que ver con los planes de Dios. ¿Y qué hizo él? Desechó a Samuel y quiso adelantarse por Samuel y ofrecer sacrificio a Dios y ponerse él como sacerdote, y Samuel lo puso en su lugar. Amén. Y le dijo: ¿qué has hecho? Obedecer es mejor que sacrificio. Dios te ha desechado, porque tú has desechado la palabra de Dios. Dios te ha desechado a ti, y se ha buscado un hombre conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Lo mejor que podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios, porque si no nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Simplemente seremos desechados, y Dios buscará a otra persona que se cumpla sus propósitos en esa persona. ¿Y qué nos va a pasar? Al final de todo, ¿quién es el que pierde? ¿Dios o nosotros? Somos nosotros los que perdemos. Saúl fue desechado y David fue elegido. Ahora,
hablando un poquito ya del rey David, de cómo esa voluntad de Dios se cumple, recuerda usted en el libro de 1 Samuel capítulo 17, dice la Biblia que Dios había preparado ese hermoso, emocionante capítulo de primera de Samuel, cuando David enfrenta al gigante Goliat. Y hay algo muy interesante en el versículo 40 de primera de Samuel que nos dice sobre David. Dice la Biblia que David ya sabía que iba a enfrentar al gigante Goliat, pero viene Saúl y le dice: no, ponte mi armadura, mi traje, ¿verdad? Mi uniforme. Y a David no le quedó. Entonces dice David que la Biblia que se quitó la armadura de Saúl y tomó, óigalo bien, el cayado de pastor que él tenía, el zurrón, que era como la bolsa de pastor, ¿verdad? Que tenía, y que él agarró su onda y que fue a agarrar también piedras. Pero me encanta lo que dice en 1 Samuel, y se lo voy a leer literalmente para que ustedes se den cuenta cómo Dios se fija en estos detalles, de cómo su voluntad soberana se cumple, pero también trabaja con la libertad y la voluntad nuestra. Miren 1 Samuel 17 en el versículo 40, y dice: y tomó su cayado en su mano, número 1, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Subraya la palabra lisas. Y luego dice que quien escogió esas piedras, ¿quién fue? ¿Dios o David? Ayúdenme. ¿Quién escogió esas piedras lisas? Ahí lo dice, hermano. Dice: y escogió 5 piedras lisas. O sea que no era cualquier piedra la que David iba a escoger. Ahí está la libertad de David de escoger, ¿verdad? Y usted dice: pero mire, pastor, la falta de fe de David. Él escogió 5 piedras cuando él iba a enfrentar a un gigante. Si David hubiera tenido fe, él hubiera agarrado solamente una piedra. Pero es que el asunto es que si nos quedamos solamente en un pasaje bíblico, solo tendremos un pedazo de la historia. Pero en el libro de 2 de Samuel nos dice que Goliat tenía 4 hermanos. O sea que cuando David escoge 5 piedras, dice: bueno, me vuelo primero a Goliat, y sus hermanos se van a poner bravos y seguramente me van a querer atacar a mí. Pero tengo una piedra para cada uno de ellos. O sea, ¿qué es lo que hizo David? Confió en el poder y soberanía de Dios, que Él es el Dios omnipotente. Él le libró del oso, Él le libró del león, y Él le iba a librar de Goliat. Pero al mismo tiempo Él se preparó y Él escogió, y mira ahí dice piedras, que dice lisas del arroyo. No era cualquier piedra. Imagínense que hubiera sido de esas piedras de lodo o de barro. ¿Qué hubiera pasado? En la primera tirada se deshacen en el aire. No, y fueron piedras lisas. Ahí entra la libertad del ser humano. David estaba confiando en Dios, pero él escogió las piedras, y no fue cualquier piedra, sino fueron piedras lisas de arroyo. ¿Cuántos de ustedes han agarrado las piedras lisas de arroyo? Verá que son bien manejables, y no sé cuántos de ustedes las han lanzado así en el agua y salen ahí, ¿verdad? Porque tienen una puntería y tienen una certeza y tienen una solidez esas piedras como ninguna otra. O sea que David sabía muy bien lo que él estaba escogiendo. Sí, sabía que Dios entregaría al gigante en su mano, no él. Dios lo haría, pero a pesar de eso, él permitió que Dios lo utilizara con los conocimientos que él tenía, con las habilidades de pastor que él tenía, más la puntería también que tenía, y así se cumplió la voluntad de Dios. Ahí vemos nosotros entonces que entran en perfecta armonía la libertad del hombre de escoger, pero la voluntad soberana de Dios para que se cumpla lo que él ya había
predeterminado. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esto entonces? De que ¿quién tiene el control? Dios. ¿Cuánto control tiene Dios? Total control. Pero Él usa nuestras habilidades, Él usa nuestras destrezas, Él usa nuestras capacidades para que su voluntad se cumpla. Amén. Gloria a Dios por eso. David lo entendió muy bien y él también junto con Job aprendió a confiar de que Dios tenía el control. Él le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada y con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios a quien tú has provocado. ¿Qué tenía David en su corazón? Un gran deseo de que el nombre de Dios fuera exaltado. Hermanos míos, lo mejor que puede pasar en tu vida para darte descanso y confiar en su soberana voluntad y de que Él tiene el control es saber, hermanos míos, de que en tu corazón tú siempre quieres que Dios sea glorificado y que la gente vea en tu vida su mano obrando. Que la gente vea en tu vida cómo Él te ha traído hasta el día de hoy. Cómo Él te ha dado las victorias por las cuales, las luchas que tú has atravesado. Cómo Él, hermanos míos, ha entregado en tu mano al enemigo. Gloria a Dios por esa bendición. Ahora, aquí nos lleva entonces a la tercera pregunta. Si Él no tiene el control o Dios no tuviera el control, entonces ¿quién tendría el control? Aquí quita la idea, hermanos míos, dualista, donde pensamos que en el mundo existen dos fuerzas, el bien y el mal, y que estas dos fuerzas están eternamente luchando. Pero ¿sabes qué? En cuanto a ese pensamiento dualista hay un grave error. El mal no va a durar para siempre. Dios en su soberana voluntad y como Él tiene el control, va a llegar un día donde le va a poner fin al mal. Satanás tendrá su fin, el pecado tendrá su fin, el mal tendrá su fin. Hermano mío, y eso podemos entender entonces de que Satanás no es el que tiene el control. ¿Y cómo lo podemos aprender? Regresemos al libro de Job. Job aprendió, ¿verdad? Bueno, nosotros aprendemos gracias al libro de Job, porque cuando Satanás se le presenta a Dios, ¿verdad? Y empieza a calumniar a Job, le dice Satanás a Dios: Señor, tú le has cercado alrededor y a su casa y todo lo que tienes. Le has levantado un muro. En otras palabras, Satanás muchas veces quiso saltarse ese muro, ¿verdad? Y Dios no se lo había permitido. ¿Por qué? Porque no es Satanás quien tiene el control, es Dios quien tiene el control. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Satanás, hermanos míos, por muy fuerte que sea, por muy poderoso que sea, su poder es completamente limitado. Él pidió permiso y autorización de Dios antes de tocarle un pelo a Job. Y hermano mío, eso nos da una gran verdad de que Satanás, por muy poderoso que sea, jamás podrá frustrar los deseos de que la voluntad de Dios se cumplan en nuestras vidas. Él sabía, Satanás, desde el principio del mundo, desde el Antiguo Testamento, que un día Dios enviaría a su Hijo al mundo. Él lo dijo en el libro de Génesis capítulo 3, ¿verdad? Que él pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Dice la Biblia que tú le herirás en el calcañar, pero este te herirá en la cabeza, le dará una herida mortal. Satanás sabía que el Hijo de Dios, Jesús,
vendría en la tierra. Y Jesús vino a la tierra, hermanos. Ese era su plan de Dios. Y el plan de Dios era que Jesús fuera traicionado. La traición de Judas sí fue una traición horrible, pero estaba aún así dentro del plan de Dios. El hecho que Jesús fuera entregado en manos de pecadores y lo golpearan y le arrancaran la barba y le dieran latigazos, sí fue muy cruel, fue horrible, pero estaba también dentro de los planes de Dios para cumplirse en el libro de Isaías capítulo 53. El hecho de que Jesús estaba ahí en la cruz y que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente dice: ya ves, Jesús no es Dios, porque le dijo a Dios por qué lo había desamparado. No se daban cuenta la gente que lo que Jesús estaba diciendo ahí en la cruz estaba repitiendo una profecía mesiánica en el libro de Salmo capítulo 22, donde el salmista dijo las mismas palabras que el Mesías diría desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús dice esas palabras, simplemente estaba confirmando al mundo entero que Él era el Mesías enviado por Dios a morir por nuestros pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Por qué? Porque, hermanos míos, Satanás no pudo evitar que Cristo muriera en la cruz. Por mucho que él trató de matarlo. Él recuerda que Jesús ya estaba deshidratado, había caminado tantos kilómetros, no había comido. Hermanos míos, desde que estaba en el jardín de Getsemaní, su sudor fueron grandes gotas de sangre por la agonía que el Hijo de Dios tenía. O sea que realmente Satanás no quería que Jesús llegara a la cruz. Si Satanás hubiera tenido una pizca de control, él hubiera impedido el ciento de profecías bíblicas que se cumplieron en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ni una de ellas faltó. Ni una de ellas falló. Todo se cumplió. Por eso Jesús desde la cruz dijo las palabras: consumado es. Hecho está, cumplido está. Todo lo que Dios había propuesto, todo lo que Dios había prometido, se cumplió. Eso nos muestra, hermanos míos, que realmente Satanás no tiene control absolutamente de nada. Y qué interesante, porque en el que se cumplieran todas las profecías bíblicas de Dios sobre el Mesías, estaba la voluntad del hombre, estaba la rebeldía del hombre, estaba la maldad del ser humano. Satanás pudo haber logrado cambiar algunos eventos, pero no pudo, absolutamente no pudo, hermanos míos, porque a pesar de todas las cosas que ocurrieron, Satanás no podía detener que la voluntad de Dios se cumpliera. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 23 dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ninguna acción, ni por Satanás, ni por los romanos, ni por los fariseos, ni por Judas, ni ninguna otra persona pudo evitar que el Hijo de Dios muriera por nuestros pecados. Efesios capítulo 1 dice que nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted fue escogido por Dios, usted fue escogida por Dios, usted fue escogido por Dios, yo fui escogido por Dios y nada podía evitar eso. Bendito sea el nombre del Señor, que Él nos escogió para salvación. Por eso dice en Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Quiero terminar con esta última pregunta entonces. ¿Cómo puedo aprender a confiar que Él tiene el control y descansar en esa verdad? Simplemente es conociéndolo a Dios. ¿Y cómo puedes tú llegar a conocer a Dios? Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú quieres conocer verdaderamente a Dios, tiene que ser por medio de Jesucristo.
abriéndole tu corazón a Él y confiando en Él como tu único Señor y su Salvador. Y tú vas a poder conocer y entender en ese Dios todopoderoso, soberano, que, hermano mío, podemos regocijarnos de que nada podrá eclipsar, nada podrá acabar e impedir su amor, su misericordia, su fidelidad, su compasión, su santidad en nuestras vidas. Nada podrá evitarlo. Puedes tú en este día decir: Señor, mi confianza está puesta en ti. Aunque no comprenda lo que me está pasando en mi vida, pero en el día de hoy yo quiero poner mi confianza en Jesucristo, tu Hijo amado. Yo quiero entregar mi vida, mi corazón a Él. Y quiero decirle: Señor Jesús, tú tienes el control. Yo no comprendo, pero tú tienes el control en mi vida. Voy a invitarles, por favor, que incline su cabeza y cierre sus ojos. Vamos en este día a meditar en que Dios tiene el control. Te damos gracias, Señor amado, en esta tarde, porque nos das el gran privilegio y la gran bendición de abrir tu palabra y de entender, mi Señor, que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Que nada ocurre en nuestras vidas por casualidad, sino que con tu divino amor y poder tú cumples tu plan y tu propósito en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú bendigas a tu pueblo en esta tarde a descansar en esta hermosa verdad. Antes de irnos, yo quisiera hacer una invitación. Si hay alguna persona aquí en el salón principal que quisiera entregar su vida a Jesús como su Salvador y su Señor, podría levantar su mano y decir: Pastor, yo quiero entregar mi vida a Jesús en este día. Quiero entregar mi corazón. Quiero conocerlo a Él más. ¿Hay alguien que podría levantar su mano y decir: Pastor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador y mi Señor? ¿Hay uno? ¿Hay una? Si no, puede quedarse al final del servicio y con mucho gusto le ayudaremos. Padre, te damos las gracias en esta tarde porque nos das el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, aprender de ti. Oh Señor, síguete revelando en nuestras vidas, que cada vez más podamos conocerte mejor y amarte más, Señor, y descubrir lo lindo y maravilloso que tú eres, Señor, con nosotros. Gracias, Señor amado, por Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo domingo para celebrar Acción de Gracias. Y feliz día de Acción de Gracias para todos.